Bolivia atraviesa por un proceso de cambio donde la consulta popular, ya sea a través de elecciones o referéndums, se ha convertido en el modo de expresar la democracia por antonomasia. Pero, ¿la democracia del voto es suficiente? Desde la recuperación de la democracia, los sectores sociales organizados con un fin específico, traducido en conquista política, se expresan en movilizaciones. La cuestión es, ¿un bloqueo, una marcha o una huelga son los pilares de otro tipo de democracia? Los pueblos originarios y las comunidades de origen desarrollan prácticas democráticas basadas en sus usos y sus costumbres, consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional. Entonces, ¿existe algo así como una democracia comunitaria muy distinta a la de las elecciones? Por lo que hemos visto, está claro que Bolivia tiene en su seno varios tipos de democracia. Entonces, ¿se las debería combinar o más bien compiten entre sí? No se puede colegir que procesos eleccionarios más o menos regulares sean sinónimos de un régimen genuinamente democrático. La idea de que cuestiones claves hay que decidirlas por voto, ¿no? Y eso me parece bastante positivo. Que justamente uno de los rasgos que creo que estaba en la crisis del sistema de partidos anterior es el hecho de que los gobernantes hicieron algo bien diferente a lo que habían prometido cuando fueron candidatos. A pesar de lo que se dice todo el tiempo, Bolivia no es un país democrático, en el sentido de que democracia es todo un código de percepción, de evaluación, de comportamiento. Es decir, ¿no?, se expresa, ¿no?, como cultura. Y la cultura boliviana en general es una cultura muy fuertemente autoritaria. La participación se ejerce en todos los niveles de la relación entre Estado y sociedad. Se entiende como una construcción colectiva de la decisión política, una construcción colectiva de la política, una construcción colectiva de la ley. Que estos sectores pueden ser manipulados, inspirados por fuentes externas, puede no ser la opinión de ellos, puede ser que ellos no comprendan absolutamente nada de lo que están haciendo, que es lo más usual, puede ser que lo hagan por dinero, que es, me imagino, que lo que ocurre normalmente. O sea, en la Alemania nazi también habían movilizaciones permanentes. En el fondo, digamos, hay una experiencia y una práctica de otras formas de democracia, aunque el concepto de democracia puede ser ahí entrecomillada. Entonces, lo que ha surgido, obviamente, es una democracia indígena, una democracia comunal, le llaman algunos, la democracia de los aylus, la democracia de las comunidades, a las que también, obviamente, podemos reconocer las democracias urbano-populares o de sectores populares. Se trata probablemente de una élite que hasta enero de 2006 constituía una contraélite ávida de poder, dinero y prestigio. Y ahora esta contraélite, como muchas veces en la historia latinoamericana, ha conquistado el poder y se va a quedar, me imagino, largamente. Hay conquistas sociales que plantean su propia legitimidad a partir de la participación y la movilización. Es decir, es el trastocamiento de las instituciones, el desborde de las instituciones, la desmesura de la movilización social que plantea, digamos, la necesidad de los cambios. Lo que define finalmente la democracia son ciertos principios, ciertos valores. Y es eso lo que califica si ciertos mecanismos son o no democráticos, ¿no? Y eso no depende ¿no?, de que esos mecanismos sean de participación directa, ¿no?, de referendo, de asamblea o de cabildo, sino si estos distintos escenarios se ponen en marcha dentro de los marcos de ciertos principios y ciertos valores democráticos. Y eso supone, yo creo que, no solo reconocer la voz de protesta, que repito, puede ser circunstancial, casual,
Pero detrás de todo eso para mí es reconocer la forma de democracia, la forma incluso filosófica que los pueblos milenarios indígenas campesinos en Bolivia han percibido, por ejemplo, la relación con la naturaleza, de sentirse parte de la naturaleza. No se puede hacer referéndum para todo, es decir, no se puede gobernar sobre la base de referéndum. Y el mismo referendo puede terminar siendo un mecanismo no democrático. La democracia ahora, de alguna manera, ha vuelto a ser reapropiada por los movimientos sociales, ha vuelto a ser reapropiada por la sociedad dinámica y movilizada, ha vuelto a ser reapropiada por la iniciativa popular. Hoy es día de elecciones. Los alumnos han escuchado las propuestas de los candidatos a presidir el curso. De su decisión depende, por ejemplo, que el representante gestione adecuadamente los recursos para el anhelado viaje de promoción a Pantanal. La democracia es eso mismo, la gestión de la voluntad general. Porque votar nos incluye a todo el país, sin discriminación. En sí la democracia significa un valor muy respetable en nuestro país. Y además de ello nos permite hacer reconocer nuestras decisiones como personas. La democracia es importante en todos los países para la solución de conflictos. Los adultos comparten un mundo más complejo por los intereses creados en permanente contraposición. Ahí las cosas no son demasiado diferentes. Algunas personas no creen que la democracia sea capaz de resolver los problemas de pobreza, educación, salud e infraestructura. Sin embargo, la gente cree en un futuro mejor. Yo creo que es una construcción que tenemos que hacer. Yo valoro que nosotros debemos votar, todos, nuestros indígenas, nosotros todos debemos votar. El que nos apoye, que nos dé el respaldo para vivir en igualdad con las demás personas. Yo creo que estamos en un gran desafío, estamos justamente en este proceso de cambio que nos va a conducir, yo creo que a una nueva estructuración, incluso a nivel mundial. La democracia es importante para nosotros porque ahora tenemos el derecho de votar en elecciones, tener las decisiones, tener todos los derechos. El número de personas empadronadas para votar en las elecciones generales de diciembre de 2009 es un síntoma de buena salud para la democracia boliviana. Desde las presidenciales de 2005, los bolivianos y bolivianas han acudido a las urnas con cierta frecuencia. La cuestión es si la periodicidad de consultas populares es un signo de madurez democrática o bien de rentabilidad electoral de las acciones. La década del 90, marcada por la democracia del ciudadano que delegaba la toma de decisiones a sus representantes políticos en sintonía con el concepto de democracia liberal caracterizada por la tolerancia y el pluralismo, permitió la coexistencia pacífica de partidos políticos de corte conservador que se alternaban en el poder. Pero el sistema no era perfecto. La participación popular, concebida como la expansión del Estado a todos los rincones de un país donde históricamente se centralizaba la toma de decisiones y la distribución de los recursos, descubrió una nueva Bolivia. Hizo visibles a las autoridades locales y a los pueblos indígenas. También a los grupos organizados en torno a intereses comunitarios, los movimientos sociales. Bolivia ingresa en el siglo XXI en medio de convulsiones. La guerra del agua en abril y los bloqueos en el altiplano paceño en septiembre muestran a bolivianos y bolivianas enarbolando la bandera de la protesta social. La coordinadora del agua no delega la protesta en los representantes políticos. Ahora son los sectores movilizados quienes se representan a sí mismos hasta alcanzar un objetivo. En octubre de 2003, otra guerra, la del gas, otorga a los sectores sociales el derecho a deliberar sin pasar por las urnas.
Una forma de democracia se construye en las calles, mientras un presidente constitucional huye en helicóptero. El mundo se mantiene expectante ante la llamada democracia comunal en Bolivia. El movimiento al socialismo que lidera el máximo dirigente de los productores de coca del Chapare, Evo Morales, basa su discurso en la fuerza de la movilización social. De hecho, una vez alcanzada la presidencia, hará de la consulta popular el resultado final de esa movilización. Evidentemente, el poder legislativo siente la presión de miles de personas exigiendo un nuevo Estado. Es un acto de fuerza embestido de clamor mayoritario que en enero de 2009 se legitimaría en un referendo. Carlos ha sido elegido presidente, pero su capacidad de liderazgo se pone a prueba cuando debe encabezar la protesta de los estudiantes a quienes la dirección niega el permiso para una fiesta destinada a recaudar fondos para su viaje de promoción. La dirección no tiene otra alternativa que negociar para llegar a un acuerdo. Esta es una de las capacidades de la democracia, la resolución de crisis por la vía del diálogo. El esquema de la democracia boliviana cuenta con electores inmovilizados que comparten un mismo espacio que necesita del referendo como un punto de equilibrio. Son los movilizados el motor que impulsa el conflicto, mientras que los electores frenan naturalmente el ímpetu popular y legitiman la demanda social, convirtiéndola en fuerza de ley. La sincronía entre movilizado y elector permite el avance de la democracia. La coexistencia de ambas figuras otorga a cualquier demanda consensuada en el seno de sus instituciones movilizadas en pos de un objetivo que representa el bienestar común un vigor impensable hace una década. No es extraño, en definitiva, que acciones meridianamente opuestas como el Cabildo por la Autonomía de Santa Cruz y la Marcha por la Constitución en octubre de 2008 coincidan como ingredientes de una misma democracia de alta intensidad, cuyo resultado siempre será el voto, la decisión del soberano. ¡Justa, justa! El pluralismo es el único escenario posible en democracia. Lo que diferencia una sociedad abierta de una cerrada es la tolerancia de sus planteamientos, por lo que la democracia se basa en el diálogo y en el contraste de opiniones. En definitiva, el pluralismo es la dinámica de las sociedades democráticas y en este sentido es importante que los ciudadanos y ciudadanas de este país reconozcan ese pluralismo a la hora de concebir, entender y ejercer la democracia. ¿Y para usted, qué es la democracia?